página. ¿En qué parte de España Entonces, estás? ¿cómo? ¿En qué parte de España estás? Estoy en Tarragona, en Cambrils. Lindo. Sí, ya hace 16 años. Wow, un montón. Sí. Era de Buenos Aires, de Castelar. Soy. Ah, de Castelar, acá cerquita, yo soy de Coronado, zona oeste. Estábamos cerquita. Ujú. ¿Sí? Conservás re bien el acento, porque la mayoría de los argentinos que conozco que se fueron para allá, se les perdió en el camino. Sí, sí, pero bueno, porque realmente en casa seguimos hablando igual entre nosotros mismos. Entonces, sí, mis hijos al venir pequeños han cambiado. Ya, sí, hablan diferente. Entre nosotros no, pero en la calle igual pasan desapercibidos. Si no dicen que son argentinos, igual si hablan en catalán o depende con quién hablen, lo Ajá, hablan con el acento español y no se nota tanto. Pero qué nosotros más grandes, no. lindo para mí, en lo personal, como al final todo este asunto de la pandemia y la tecnología y demás, al principio lo resistí un montón. Nada, me acercó un montón de gente, con Adri no nos hubiéramos conocido, yo está en Bahía Blanca, bueno, vos, gente de Chile, gente de un montón de lugares, que al Sí. final, bueno, nada, nos acercó, está La buenísimo. verdad es que sí, a mí también me costó muchísimo adaptarme. Pero bueno, la pandemia nos obligó porque, Sí, claro, sí, 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 era total. otra opción. Voy a saludar a Úrsula, que también es la primera vez que la veo conectada, hemos cruzado algunos mails, pero no nos hemos conocido. ¿Prendes un cachito de la cámara? O sea que hoy le saqué el filtro de aire y digo, ¿me llama la atención? Ah, estamos hablando. Parece que no puedes mirar la cámara. Porque hay algunas chicas que me escriben, algunas personas que miran los webinars después en diferido por el YouTube, y capaz me escriben, me mandan un mensaje, me agregan a Facebook, pero no nos vimos la cara, y para mí es nada, es lindo conocer, saber de dónde vienen, asociar las caras con las historias, con dónde están, y para mí eso es importante porque forma parte del vínculo que vamos estableciendo, sobre todo para los alumnos que cursan la formación profesional y que nos conocemos, capaz estamos un año trabajando juntos, nada, es interesante. Bueno, bienvenidas a cada una y a todos los que nos vean después en diferido a través de YouTube. Mi nombre es Victoria Fiorenzi, yo soy la creadora de Amanecer Reiki Flores de Bach, y he dado a crear este ciclo que se llama Vivir con Flores, con la intención de compartir herramientas para los terapeutas florales ya recibidos, y para contarle a las personas que no saben nada de flores de Bach, cómo las flores pueden acompañarte en tu vida, ¿no? Tengo 3 canales de comunicación. Uno es el Facebook, que tengo mi página que se llama Amanecer Reiki Flores de Bach, y un grupo al cual se pueden sumar, quienes no estén se pueden sumar, que se llama Vivir con Flores de Bach, donde comparto los links de estas charlas, de estos encuentros. El canal de YouTube es el segundo canal de comunicación que tengo, que se llama Amanecer Reiki. Es así de fácil y tienen un montón de información disponible y gratuita sobre todo este ciclo que viene ya de hace 6-7 meses. Y mi Instagram, que también se llama Amanecer Reiki, así que pueden seguir en las 3 redes, y ahí tienen un montón de información. Estos últimos 3 webinars que doy de manera gratuita, de manera mensual, se enfocaron en el tema de la herida del alma, las 5 heridas del alma. Hablamos del rechazo, en un primer momento hablamos del abandono, y ahora vamos a hablar de la humillación. La verdad es que el orden en el que estoy hablando de las heridas es simplemente el orden que eligió la autora del libro, pero a mí nunca deja de asombrarme la sincronía con la vida, porque yo estoy trabajando en un proyecto con un gran compañero de camino que se llama Albert Suazo. Estamos trabajando en España, en Honduras, en Colombia y en Argentina,
por un proyecto que se llama Relaciones Tántricas. Y las voy a invitar a que busquen también nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y nuestro Instagram. Es un proyecto que busca hacer un reconocimiento, digamos, de la energía sexual como una energía de creación de vida, ¿sí? Y que está presente en todos nuestros vínculos, y un poquito desmitificar esto de que el tantra es solamente sexo y nada más, sino que tiene que ver con el conocernos en nuestro cuerpo y a través de eso vincularnos con nuestro cuerpo y de esa manera vincularnos mejor con los demás. Y esta semana tuve la suerte, digo suerte, porque realmente fue una fortuna, de terminar la primera semana de Reto Tantra, que duró una semana. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Yo vine a hablar de Flor de Bach, y estamos hablando de otra cosa, ahora se va a entender por qué. Y acompañar a 11 personas en este camino del autotoque consciente. Quienes son consultantes míos saben que yo interactúo con las flores y con el autotoque consciente como una forma de volver al cuerpo, y esto no tiene nada que ver con la masturbación, lo aclaro porque hay mucha confusión al respecto, tiene que ver con el registro corporal. Y ha sido un placer esta semana terminar ese reto y ver cómo tan materializado todo algo, un proyecto que se viene gestando hace 1 año y medio, casi 2. Y hoy toca hablar de esta herida, ¿no? Que tanto tiene que ver con esto, con el permitirnos el placer, ¿no? Que está tan censurado y que no tiene solamente que ver con la sexualidad, que tiene que ver con el disfrute, con el poder. ¿Vieron la mirada del niño? Que todo es como, ¡wow! ¡Ay, qué lindo! Ven una burbuja en el aire y hacen, ¡wow! Bueno, de eso un poco va la herida de hoy, con haber perdido esa capacidad del disfrute, y me pareció que tenía que ver, así que, bueno, como todo tiene que ver con todo, y porque se viene otro reto más de Tantra, y porque me parece que la información les puede aportar, les invito a que entren al canal de YouTube, que escuchen los podcasts gratuitos, que todo tiene que ver con todo, ya seas terapeuta floral, vos dirás, por ahí no esperaban esta información hoy, yo tampoco la esperaba, pero se dio así, en sincronía, entonces la quería compartir, así que las invito por mis redes Relaciones Tántricas, en YouTube, en Facebook y en Instagram. Vamos a ir de lleno a la herida de humillación, que me pareció súper interesante. Para las chicas que están iniciando hoy este camino, les cuento que la autora de este libro, ella lo que plantea es, en base a su experiencia, en base a lo que ella fue viendo, ¿no? En su camino. Ella se llama Liz Bordeaux, y Liz un poco nos comparte 5 heridas que son como base, por decir así, en el alma, que todos, ella insiste con que incluso pueden ser prenatales, ¿no? Es como una herida con la que nosotros venimos y con la que miramos el mundo, y que de alguna manera nosotros vamos a ir atrayendo circunstancias a nuestra vida en las que vamos a tener la posibilidad de mirar esta herida de frente y elegir qué es lo que vamos a hacer con eso que está sucediendo, ¿no? El fin es poder sanarnos. Entonces, ella va planteando en cada una de las heridas con qué padre se configura esa herida, y cómo después eso se va como un poco trasladando a la vida del adulto. Si bien es cierto que como niños nosotros no somos responsables de las circunstancias que pudieron haber atravesado en edad tan temprana, sí como adultos somos responsables de ver qué vuelta de rosca le pegamos a eso, ¿sí? Desde el enfoque centrado en la persona se llama la resignificación, es qué nuevo significado le damos a esa experiencia, quizás traumática del pasado, para poder lidiar con eso que nos pasó de una manera más sana, más constructiva, ¿sí? Y que nos permita, en definitiva, estar en paz, con un poco más de calma y tranquilidad. Lo que yo intento hacer con mi vida, y es lo que me encantaría que mis consultantes puedan hacer con las suyas, ¿no? Por supuesto, no es algo que se logre de la noche a la mañana, y los procesos llevan tiempo. Quiero creer que estamos todas en esa búsqueda, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Qué opinan?
Yo no escucho bien, Vicky. No sé si es mi audio o es en general. ¿Me escuchan ahí mejor? A mí me pasa igual, se entrecorta, ¿eh? He Sí. cambiado los audífonos, pero se entrecorta el audio a mí también. Pensé que era yo que me ¿Me pasaba. escuchar mejor? A ver ahora. ¿Me escuchan ahí? Ahí Sí. sí, mejor. Ah, Porque listo. todo este tiempo todo entrecortadito se escuchaba. ¿Hay algo de lo que dije que no se entendió? Ahora ¿Se sí. escuchó muy, muy entrecortado? La última pregunta no te escuché yo. No, la entendí. escuchaste. Yo decía que como un poco la misión o mi misión respecto de mi persona hacia mí es como ir dándole un nuevo significado a las cosas que me fueron pasando en la vida para lograr, ¿no?, esa calma, tranquilidad, armonía, sobre todo tranquilidad, ¿no? Y que creo que es un poco el camino de las personas que estamos en esto, ¿no? No sé ustedes qué opinan al respecto. Sí, sí, tal cual, es así. Y que a veces los procesos con un consultante llevan un proceso, llevan un tiempo, pero que hay una intención de que esa persona se sienta mejor con lo que le está sucediendo, ¿no? Por eso es tan importante el proceso de resignificar eso que nos sucedió, porque si no quedamos anclados siempre en una posición muy rígida. Entonces, este espacio de las 5 heridas a mí me parecía un material muy interesante para los terapeutas florales o las personas interesadas en la terapia floral, porque de alguna manera es como que nos lleva a esa historia, ¿no? Que puede ser de rechazo, que puede ser de abandono, que puede ser de injusticia, de humillación. Bueno, cada encuentro nos enfocamos en trabajar algo específico. Hoy vamos a trabajar la humillación y, como les decía, me parece como en un momento así como de mucha causalidad hablar del placer, ¿no?, en el contexto este que les cuento del proyecto de Tantra. Me pareció como esta semana me encontré acompañando a un montón de personas completamente desconectadas, ¿no?, de sus cuerpos, de sus cuestiones más simples, ¿no?, como necesito ir al baño, necesito comer, necesito descansar, y muy en automático con lo que la vida les propone, desde el trabajo, desde hay que cumplir las obligaciones, los roles, la maternidad, ¿no? Y me pareció, cuando llegamos a este día, después de todo ese proceso que atravesé esta semana, me pareció como, qué lindo, ¿no? Porque había un montón de cosas para aportar a esta temática, y bueno, nada, me pareció que estaba lindo compartirlo con ustedes, y que sepan que además de las flores me dedico a hacer otras cosas, ¿no? Bueno, vamos a ir de lleno a la herida de humillación. ¿Cuándo es que se despierta esta herida? La autora de este libro nos habla de entre el primer año y los 3 años de vida, ¿sí?, del niño. Y esta herida se establece con el padre que reprimía de alguna manera toda clase de placer físico. Vamos a hablar de placer físico en sentido amplio. Si a mí me gusta estar en el sillón mirando la tele, o si a mí me gusta que me rasquen la espalda, o si a mí me gusta que me hagan así en la cabeza, ¿no? Cualquier situación que conecte con el placer era reprimida por alguno de los padres. ¿Por qué puede suceder esto? Principalmente porque hay un apego muy grande a los valores, ¿sí?, a los roles, al deber ser, a lo que está bien, a lo que está mal, ¿sí? Hay una rigidez en alguno de esos padres que es más marcada que en el otro. Si lo decimos en Flores de Bach, podemos decir que había un padre Vine, o una madre Vine, o un padre Rockwater, una madre Rockwater, y que había cierta rigidez en la manera de educar, y lo que sucede desde el punto de vista del enfoque centrado en la persona es que cuando vos a un niño lo condicionás desde muy pequeño, lo que el niño empieza a hacer es alejarse de su fuente de información, que es el cuerpo, ¿sí? Cuando yo enseño Flores de Bach,
siempre digo lo mismo. O sea, para mí es muy importante que nosotros tengamos un marco de referencia para mirar al consultante que tenemos enfrente. Porque si no, lo que vamos a hacer es caer en esto de esta flor es para esto, esta flor es para lo otro, y nos quedamos ahí, y ese no es el camino, porque en ese caso lo que estamos haciendo es generar consultantes que dependan de las flores. Entendiendo el sistema en el que nos movemos, puede ser muy conveniente generar que alguien dependa de lo que yo hago a nivel comercial, pero a nivel liberación y a nivel conciencia, a mí no me resuena en absoluto, ¿sí? Esta es una apreciación personal. Porque, como decía hace un rato, mi misión es, de alguna manera, darle al consultante un recurso para que esa persona se libere de mí como terapeuta y se libere de las flores en algún momento, ¿sí? Y que encuentre dentro de sí la herramienta para poder vivir con esa calma y esa tranquilidad. Pensemos que las flores de Bach son accesos de conciencia, ¿no? Son frecuencias vibratorias. Como nosotros somos tan limitados, necesitamos tomarlas porque no tenemos conciencia de cuál es la frecuencia vibratoria de esas 38 maravillas que vienen en la cajita. No tenemos ni la más pálida idea, entonces nos tomamos las flores para entrar en esa frecuencia. Pero si lo sentimos desde el punto de vista cuántico, vibracional, nosotros podríamos pensar, ahora en este momento necesito vibrar como Cherry Plum, porque creo que le voy a partir un palo en la cabeza a alguien, y si yo conociera la frecuencia vibratoria, me conecto y no necesito la flor, porque es una energía. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si alguien no entiende y dice, esta piba está hablando en chino básico, me paran y... Entonces, si nosotros podemos hacer eso y empezamos a conectar con eso, la sola conciencia nos va a llevar a vibrar de otra manera, ¿sí? Para eso hay que tomar las flores un montón de tiempo, o sea, hay momentos en los que estamos tan desequilibrados que necesitamos tomar las flores igual, por más conciencia que le pongamos. Pero el proceso hace que si vos tomaste con conciencia, no necesites las flores a largo plazo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de las heridas emocionales y tomamos conciencia, no es que vamos a hacer que la herida desaparezca. Lo que pasó, pasó y ya nos pasó y nos impactó en el cuerpo. Pero si nosotras podemos entender de dónde vino, qué pasó, cómo nos tocó, cómo nos movió adentro y podemos transitarlo, eso va a disminuir el grado de impacto que tiene en nuestra vida, en nuestro día a día. Cuando alguien habla de un trauma o de una herida, no está hablando de eso que le pasó hace 30, 40, 50 años atrás, lo está diciendo hoy. Con lo cual no importa la distancia que haya entre hoy y el evento traumático, la persona vive el trauma hoy. ¿Sí? Entonces, si hay una persona que está bloqueada en su disfrute personal y fue su padre o su madre que hace 20 años le dijo, vos tenés que hacer esto porque así no vas a poder vivir y no sé, y sos un vago y esa persona quizás ni recuerda ese evento, pero el trauma lo vive hoy. Entonces, cuando a un niño se lo cría desde valores que son muy condicionantes, desde estructuras que son muy rígidas, el niño lo que hace como una estructura de supervivencia, porque pensemos que el niño lo único que quiere es el afecto de mamá y papá. El niño es consciente de que si mamá y papá no lo quieren, no lo cuidan, él solo no puede sobrevivir. Entonces ese niño va a hacer cualquier cosa con tal de adaptarse a quien lo provee. ¿Sí? Esto es re importante saberlo. Lo profundizamos en el curso, en la formación profesional, cuando vemos en la parte de formación terapéutica. Hablamos de esto porque ustedes en el consultorio, chicas, atienden personas que fueron niños en algún momento y que muchas veces viven en esa sobreadaptación que propusieron esos progenitores como estrategia, como máscara para lidiar con la vida. Entonces, frente a la herida quizás de humillación, como se ha censurado tanto el placer, son personas que son adictas al trabajo.
Entonces tienen una infinita lista de cosas para hacer, no pueden disfrutar el tiempo libre, no tienen tiempo libre, porque si tienen tiempo libre lo rellenan con otra cosa más, porque el placer está censurado, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a ver por qué es importante trascender las flores. Vieron que hasta acá mencioné 2 flores nada más, de todo lo que habría para hablar, pero ¿a qué las quiero guiar? ¿En qué las quiero guiar? Como terapeutas florales, nosotras no estamos solamente para decir, esta florcita es para esto. Por lo menos las terapeutas florales que se forman conmigo, anhelo, espero, deseo y ansío que se distingan de la masa y no piensen que esta flor me va a hacer esto. Para mí pensarlo así es un error muy grave y además genera dependencia. Y hay cosa que yo detesto y es eso. Entonces queremos liberarnos nosotras y queremos liberar al consultante, que sea feliz, que sienta lo que siente y ya. Entonces, en función de eso, no nos podemos quedar con me tomo esta florcita para no sentir esto, me tomo esta florcita para sentir lo otro. Tenemos que ir a ver qué pasa ahí. Y que la flor no sea ni más ni menos que un catalizador, un acelerador del proceso personal del consultante, ¿sí? Esta es la mirada que yo propongo a la hora de hablar de flores de Bach. Y es novedosa, porque los grupos con miles y miles de personas que pueden encontrar en Facebook, todos están hablando de qué flores para qué flor tomo para esto, y la toma de conciencia que se hace por debajo queda librada a la buena suerte del consultante, porque hay infinidad de terapeutas florales que no están formados para trabajar ese trasfondo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Criamos un niño, lo alejamos de su cuerpo, lo alejamos de su fuente de registro personal, lo escindimos y le generamos una red de conceptos mentales para que el chico se rija por ahí. ¿Qué es lo que sucede en la vida adulta de ese niño? Ese cuerpo pulsa porque quiere decir algo y nos encontramos con un sistema de medicina que condena el síntoma físico y lo tapa. Entonces ahora siente ansiedad y le da un remedio para que no sienta ansiedad y siga siendo funcional a ese sistema que le dijo que tiene que trabajar de 9 a 18, que no tenga vacaciones, que siga consumiendo. ¿Se entiende? Entonces ahí tenemos un círculo vicioso del que para mí solamente se sale con conciencia. Cuando digo conciencia, lo digo con ciencia, porque no es solamente pensar algo y decir, me doy cuenta, no hay que pasar a la acción. Sino ser consciente, yo puedo ser consciente de muchas cosas y no hacer nada al respecto. Pero la conciencia nos pasa a la acción, nos lleva a accionar, ¿no? Entonces, la persona que hoy tiene una herida de humillación, lo que ha sucedido principalmente es que está llena de valores morales y de estructuras que han censurado el placer. Han censurado el placer, ¿sí? Y la libertad fue coartada, porque hay una actitud represiva de un padre ahí. Uno, el otro o los dos. Porque puede ser que los dos padres fueran así. Entonces, este niño empieza a sobreadaptarse a esa realidad, pero después te llega al consultorio a vos, y está más perdido que perro en cancha de bocha, como decimos acá, porque dice, el cuerpo me dice una cosa, la mente me dice otra, si yo hago esto, esto está mal, si hago esto otro está mal. Entonces empieza a haber como una distancia muy grande entre lo que la persona siente y el ideal de lo que la persona quisiera sentir. Y cuando la persona se quiere acercar, esto se aleja un poquito más, y así va, ¿no? Entonces parece que nunca encuentra eso que quiere encontrar. Ahora es maravilloso que esto haya tocado en este momento, porque esto se ve súper claro cuando vos empezás a hacer autotoque consciente, porque te estás tocando la punta de la nariz y estás pensando en que tenés que ir a pagar la factura de Denor. Entonces ahí empezás a ver cómo no podés estar en el cuerpo, cómo tenés que estar en otra cosa, ¿no? Y cómo empieza a funcionar la mente que te condena por estar perdiendo el tiempo en algo que no es productivo, ¿no? Y así, en una aceleración permanente. Muchos consultantes llegan así. Bueno, cuéntenme ustedes si quieren, me abren el micrófono y me cuentan
no escuchan esto en el consultorio. Yo quisiera tal cosa, pero la realidad es otra, y no pueden aceptar la realidad del aquí y del ahora porque tienen anulado el cuerpo. Es como que de acá para abajo no hay que hacer, ¿no? Entonces, hay un ingrediente importante en la herida de humillación, volviendo a esto, que tiene que ver con el hecho de que ese niño ha sentido vergüenza, ha sentido culpa por la acción de este acto, ¿sí? Que le ha mostrado que lo que estaba haciendo estaba mal. Ceci, te escucho. No, quería comentar esto, que yo veo mucho en consultorio, en las personas que llegan en estas situaciones, que vienen de la mano de la culpa, ¿no? Que fue instalada ahí, en esa infancia, porque la culpa que aparece cuando quieren escuchar su deseo, ¿no? Y salir de lo del deber ser. Sí, sí. En ese caso ahí trabajamos con Pine y con Crabapple para empezar a ver qué hay ahí. A veces hay educaciones religiosas muy rígidas, y aunque no hayan sido rígidas, fueron instaladas desde una edad muy temprana, ¿no? Los conceptos de pecado y bueno, asociado a la sexualidad, esto es sumamente común, ¿no? Te escucho, André. Y escúchame, bueno, a todos, ¿no? Puede haber pasado también en una persona que deseaba recibir caricias, por ejemplo, abrazos, y ahora de grande, yo me pasó en un caso, una persona totalmente rockwater, por ejemplo, que tiene incluso todas las características de todo el territorio, incluidas todas las flores, y es una persona que, bueno, que me dijo que en la infancia tuvo un padre muy bueno, porque era un padrastro, pero que estaba totalmente limitado en la muestra de cariño. Y a ella, por ejemplo, le faltó eso, la caricia, el abrazo, que te rasque la cabeza, todo eso. Lo que decís me encanta, porque no estaba planificado, pero vamos a hacer bien tántrico. Vamos a buscar el territorio tipológico de los obsesivos, para ver justamente el territorio del que está hablando André. Este es el territorio de los obsesivos, ahí lo vamos a abrir y se los voy a compartir en la pantalla, pero para que vean, ¿no? Cómo todo tiene que ver con todo. Esperen que comparto pantalla, ahí está. Fíjense, aquí tenemos el territorio que se comparte, Rockwater, Oak, Elm, y en el primer anillo concéntrico tenemos a White Chestnut, a Cherry Plum, y fíjense cómo aquí está presente Pine, Crabapple, y en el centro está Scleranthus. A ver, para las chicas nuevas que quizás no conocen el concepto de territorios tipológicos es una manera de combinar las flores de una determinada manera, digamos, es una forma específica de armar sinergia entre las diferentes flores de Bach, que nos ayuda a comprender cómo funciona la personalidad de ese ser que tenemos enfrente y cómo lo podemos abordar de una manera mucho más amplia, ¿sí? Que no se circunscriba solamente a esto de esta flor es para esto y esta flor es para esto, sino que trabajamos mucho más en profundidad la personalidad. En este caso, este territorio tipológico que conjuga todas estas flores que vemos acá, que son 3, 4, 5, 6, 7, 8 flores, estas 8 flores forman lo que es el territorio tipológico de los obsesivos. La podemos utilizar en un montón de casos, pero me parece interesante, André, en esto que vos traes, porque justamente, o sea, la persona Rockwater tiene características puritanas, le llama así Ricardo Orozco, Pine y Crabapple, si alguna está interesada en profundizar
en el tema de territorios tipológicos tengo la clase grabada al respecto y otra sobre patologías mentales y territorios tipológicos, pero es bien interesante lo que decís, porque justamente los obsesivos se dividen en dos. Hay obsesivos que son de tipo Elm y Oak, y hay otros que son los obsesivos puritanos, que tienen estas ideas de suciedad, de vergüenza, donde se incluye Crabapple y Pine. En el caso de la herida de la humillación, a mí me parece que la triada Crabapple, Pine, Rockwater, que es esta que tenemos aquí, que estoy señalando en forma de triangulito, es fantástica, porque nos está hablando justamente de altísimos valores morales que no permiten explorar el cuerpo como fuente de confiable información, y donde se introdujo la idea esta de la culpa, ya sea desde el deber ser o de la religión o desde un sistema de creencias, no importa. Lo importante es lo que siente la persona, ¿no? Y lo limitada que puede llegar a estar en una situación así. Lo que empieza a pasar es que tienen un montón de sintomatologías físicas, ¿sí? Que no, rigidez, dolor en el cuerpo, y cuando vos les preguntás cómo está su vida, qué es lo que están haciendo, son generalmente personas que no paran de trabajar, que no tienen tiempo libre, o, por ejemplo, no se permite descansar. Bueno. Un mate. Bien. Otra cosa es que las actitudes y los comportamientos de la herida de humillación tienen una máscara, cada herida tiene una máscara, ¿sí? En este caso, la máscara es el masoquista. Entonces son personas que se van a poner a sufrir. ¿Y sufren por qué? Porque sufren, porque es la única manera de lidiar con, lidiar de alguna manera socialmente con todo ese dolor que tienen adentro, porque no se pueden permitir flexibilizarse y permitirse el placer. Inclusive yo veo que son personas que les cuesta un montón reconocer sus logros y decir, vamos, che, me salió bien. No, como que hay que encontrarle la quinta pata al gato de por qué esto no es. Valorizan, ¿no es cierto? Claro, sí, hay desvalorización, así que entra también Large. Large. Y otra cuestión también, bueno, yo tengo 2 o 3 mujeres así, Sí. Fibromialgia tienen, músculos, Total. así. Total. Es que el cuerpo les está diciendo, hey, 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 hello, estoy acá, dame bola, ¿no? Como no lo pueden transitar. Está censurado el cuerpo. En este proceso... Entonces, sí, escucho. ¿la fibromialgia estaría relacionada con estas flores, Vicky? Sí, sí, porque con todo lo que tenga, la fibromialgia está relacionada con la posibilidad de conectar con el cuerpo. El cuerpo lo que está diciendo es, me duele todo, estoy acá, escúchame. No podemos, nuevamente, no podemos decir que hay una flor para la fibromialgia, tenemos que ver a la... Claro, pero estas, por ejemplo, ayudarían. Rockwater de cabeza. Habría que ver Vine, porque muchas veces Vine se muestra así rígido. Cuando vos ves los territorios tipológicos, hay un Vine primario, un Vine secundario, hay un Vine que es perverso, que disfruta con sadismo, de que el otro, ese no viene al consultorio, pero hay otro Vine que tiene ese escudo como de soy todo duro, pero en realidad lo que tiene es un sentimiento de vergüenza, un trauma viejo, y que muchas veces la rigidez lleva a la fibromialgia, sí. Tengo una señora que le hago reflexología con el tema de fibromialgia, pero ella pareciera no tener sentimientos. O sea, porque, por ejemplo, vos le preguntas, ¿pero te sentís así? No, no. ¿Te sentís sola? No, no, tampoco. Es como que todo lo que le preguntás, no. Entonces, por eso, a veces la verdad que no, viste, cuando decís, bueno, no sé qué flor le daría, por ejemplo, pero sufre muchísimo, está días y días con ataques de fibromialgia, pero terrible. Claro, pero ahí ves, o sea, ¿cómo? Miremoslo linealmente. Todos llegamos a este mundo, mira, Ceci está ahí con un bebé en brazos, todos llegamos a este mundo entendiendo nuestro cuerpo. Acá todos llorábamos si teníamos hambre, llorábamos si nos teníamos que cambiar el pañal, llorábamos si teníamos frío, y había un adulto de referencia que decía, a ver qué le pasa al pibe o a la piba, vamos a ver.
todos vinimos conectados con el cuerpo, Adri. Pero en algún momento de la crianza, esto se explica muy bien en enfoque centrado en la persona, cuando vemos la teoría de la personalidad. En algún momento hay un evento que el niño dice, no le tengo que dar más bola a mi cuerpo. Y tampoco le tengo que dar bola a todo lo que viene detrás, porque si yo escucho a mi cuerpo, empiezo a sentir cosas sutiles, ¿no? Entonces, esto que vos ves reflejado en esa persona es una estrategia para sobrevivir. Porque No se permiten sentir, ¿no es cierto? no es que no siente, no es extraterrestre la persona. No se permiten, Seguramente siente y niega y está en un mecanismo de negación muy grande que tampoco es bueno romperlo. Porque si está en ese mecanismo defensivo tan alto, es porque ahí abajo debe haber... Claro, porque, por ejemplo, no te agarra ninguna sugerencia, ¿viste? Todo lo que le tiraste es no. Y no probás con esto, no, ¿para qué? Y no vas al médico, por ejemplo, tiene otra cosa, y yo le sugería que vaya. No, ¿para qué? Si yo sé lo que hacen los médicos, ¿qué voy a ir? Todo es no. Claro. Sí, ahí lo Te que... tomás sí, también eso concuerdo, bueno, ahora estoy pensando, ¿no? Voy relacionando una persona que totalmente obsesiva con el trabajo, trabajó toda su vida, está jubilada y sigue trabajando, y vos le tiras por ahí, ¿y por qué no te tomás unos días de vacaciones? Y no, pero ¿cómo lo voy a dejar a mi hijo con la pizzería? Yo tengo que estar ayudándolo. Todo es siempre como que no le tiras un centro, ¿viste? No, lo que hay que trabajar ahí, Adri, por eso es tan importante esto del enfoque centrado en la persona, porque quizás la necesidad de que la persona mejore es tuya. Y a ver, enhorabuena, estás para eso. Pero hay que ver cuál es la necesidad de ella, porque quizás ella solamente quiere aliviarse con el masaje que vos haces y no quiere profundizar más. Porque si ella decidiera profundizar, sale un muerto del placar que hay que contener. Y quizás ella ya no lo quiere. No quiere. Esto se ve mucho en gente mayor. Por eso es tan interesante aprender sobre un enfoque terapéutico que nos permita visualizar esto. Porque si te agarra alguien, un terapeuta, que quiere ejercer su voluntad de control sobre el consultante y empieza a meter dedo ahí, nosotros no sabemos con qué nos podemos encontrar. Entonces, por eso el enfoque es centrado en la persona que viene, a que le hagas reflexología. Listo, enhorabuena, ya está. Sí, entiendo. Y respetar eso, porque a veces el deseo nuestro de ayudar termina siendo un deseo nuestro. Sí, tal cual, totalmente. Claro, y esto es lo que yo el otro día mencionaba en un reel, que lo estuvimos hablando con Ana, de la iatrogenia, ¿viste? Con la mejor intención del mundo, terminaste tocando algo que al otro, al contrario, le levanta más mecanismo defensivo. Entonces, es importante esto. Por eso siempre digo, mi misión es esta, mi misión es trasladarles que no nos podemos quedar pensando que esto es para esto y que hay que poder mirar otra cosa, que es más grande, ¿no? Para poder acompañar eso que la persona trae. Que muchas veces se contrapone con lo que vos deseás para la persona. Pero eso también es lo lindo, porque vos tenés la posibilidad de revisarte vos. ¿Qué te pasa a vos con eso? ¿No? Y se vuelve súper rico. Todo se vuelve una experiencia para seguir profundizando sobre nosotras mismas. Bien. Una cosa. Sí, Marce, te escucho. No, perdón que quito la cámara porque si no me consume toda la batería. Tranqui. Me va a llegar para no sé cuánto. Así que perdón. Vamos a terminar 4:15, más o menos, media hora más, una cosa así como para que... Aquí son las 8, bueno, hay 5 horas. Está bien, ahí estamos. Sí, yo quería comentar que tuve un caso de una persona con abusos pequeña. Entonces, claro, es difícil porque es difícil que se quieran enfrentar. ¿Cómo lo explico? Yo le di las flores para que esté mejor, ¿no es cierto? Claro. Porque aquí también hay que tener en cuenta que son muy distintos a nosotros. Cuesta mucho que la gente se abra, cuesta mucho que hable. El agua y el aceite somos. Aquí en España, en Argentina. Culturalmente decís. Sí.
totalmente. Entonces cuesta mucho que la gente se abra. Y claro, en este caso que me pasó a mí, al final terminó no viniendo más. Porque, claro, también tienen que afrontar lo que la flor saca para afuera, ¿no? Total. Sí, sí. Por Claro, no, eso. que estaba escuchando a la chica el caso que contaba, y claro, en este caso, pues tampoco, no asumía nada, ¿no? No asumía nada. Entonces yo le preparé de acuerdo a lo que fuimos hablando y la percepción que yo tuve. Pero claro, ella lo primero que me dijo, luego, no, que me hicieron muy mal porque, bueno, porque ha removido. Claro. Al final terminó no viniendo. Sí, sí. A mí me han pasado situaciones así, en las que de repente se abre algo o vos das una devolución y el otro escucha lo que quiere escuchar de lo que vos le estás diciendo y no lo que vos le estás diciendo. Eso también, sobre todo en las primeras consultas. Por eso me parece importante todo este marco terapéutico, de esperar a que el vínculo se consolide, de esperar, son 4, 5, 6 consultas hasta establecer una confianza lo suficientemente grande con el consultante para que abra algún tema. A veces la persona viene muy necesitada, entonces nosotros habilitamos la escucha, pero quizás reservarnos la devolución. Son cuestiones que son bien del enfoque terapéutico, Marce, que más allá de que la persona no se haya bancado el efecto de las flores, que esto puede suceder, nuestra misión es revisar el contexto terapéutico. Y eso a mí me parece súper importante, porque eso es lo que está dentro de nuestro alcance. Después ya, si vos revisaste tu encuadre, estuvo correcto lo que dijiste, estuvo adecuado, se respetó la necesidad del otro y la persona decide abandonar el tratamiento, bueno, es libre, ¿no? Eso no lo vamos a controlar nosotras. Sí, lo que me parece importante es como tener en claro y formar a los terapeutas florales, que hoy hay muchos que no tienen una base de psicología, sobre algunas cuestiones de trasfondo, formas de intervenir, formas de usar la palabra, formas de ser empático y devolver algo que va un poquitito más allá, pero no tan allá, porque quizás la persona lo que hace es resistirse, ¿no? Entonces, esa es un poco la misión de estos espacios, ¿no? Ir dando como información para que el terapeuta vaya como encontrando su manera de, ¿no?, abordar a ese otro que viene con una caja y un combo de dolores, ¿viste, Marce? Que Sí, nosotras yo no en este caso la dejé, o sea, no, en ningún momento opiné, ni generalmente yo dejo que me cuenten qué les pasa en el momento, ¿no? Sí. Y porque la formación la hice así, yo Está la muy hice bien. aquí en España, en Barcelona, a través del Centro Bac de Inglaterra. Está muy bien. Y entonces yo la hice así, entonces bueno, tanto con esta mujer como con el resto, Sí. dejo que hablen y siempre pregunto por el aquí y ahora, ¿no? Entonces, respecto a lo que me cuentan del momento presente que están pasando, vamos tratando. Total. Sí. Entonces, yo no llegué a tener una conversación profunda, ni ella a deshogarse, digamos. ¿Vale? Pero, claro, ahora escuchaba el caso de la otra chica, que a todo decía que no, que estaba fenómena, por así decirlo, y me recordó muchísimo a este caso que yo quería ayudarla, porque era una persona de 40 años totalmente muerta en vida. Entonces, claro, a veces es difícil uno querer ayudar si la otra persona se cierra también. Claro, sí, sí, y nos confronta totalmente con eso, ¿no? Con que vos tenés una intención para con el otro y que quizás el otro no puede. Entonces ahí es donde nosotras tenemos que enfocarnos en la persona,
¿no? Y acompañar ese quiero pero no puedo, quiero y no sé cómo, ¿no? Y cómo lo encarás. A veces es devolver eso, ¿viste? Con mucho amor, es, mira, siento que estás atravesando un montón de cosas y que te gustaría sentir algo distinto a lo que sentís, pero veo que te siento cerrada o te siento con mucho miedo y me gustaría acompañarte, pero a veces no sé hasta dónde. Y a veces la honestidad emocional del terapeuta toca algo que en el otro dice, pucha, esta persona realmente está sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Y a veces es esa intervención de transparencia del terapeuta que demuestra que vos sos un ser humano que está ahí presente, que está sintiendo el dolor del otro, es mucho más valiosa que devolverle vos tenés un trauma post y no sé qué, y entonces lo que a vos te sucede es que vos tenés que hacer esto y tenés que hacer lo otro. Y capaz es un tema de recurso de palabra, porque lo que se está diciendo en el trasfondo es lo mismo, pero uno va desde el lugar de, che, o sea, ¿cómo te doy una mano? ¿No? Y se trasluce eso en la consulta. Está buenísimo lo que compartís, Marce, porque nos pone ahí finito entre hasta dónde... Sí, porque la verdad es que me dolió más a mí. O sea, Claro, yo, corazón, te reentiendo. claro, no Tu soy de intención era preguntar. buena. Siempre pregunto qué tal, cómo está. O si me dicen, por ejemplo, no puedo dormir. Vale, pues a ver, ¿qué te preocupa? ¿Qué es lo que te preocupa? O, bueno, siempre voy hablando así, digamos, no voy a encararlo, ¿sabes? Y mucho menos con un tema tan fuerte. Y uno Pero no... bueno, Qué lindo. claro. Qué lindo poder compartir estas cosas porque son bien concretas del consultorio, ¿no? Bien, seguimos con esto. Entonces dice la autora del libro, cree que Dios o el guardián de la moral de la familia, fíjense que puede ser Dios o alguien de la familia, ¿no? Le observa y le juzga sin descanso. Entonces las personas con herida de humillación se sienten todo el tiempo como rindiendo una prueba, ¿no? Frente a alguien que a veces está presente. Dios, terrible. Cree que el ser espiritual y digno debe aliviar el sufrimiento de la humanidad, pero a veces ese ser espiritual, sobre todo si está muy asociado al tema de la iglesia, es dejar el cuerpo a un costado. Entonces, si yo tengo ganas de dormir un poco más, porque me siento muy cansado, no le voy a dar lugar a eso, le voy a dar lugar a que me tengo que levantar para ir a trabajar. ¿No? Entonces no hay lugar al registro de otra cosa que no sea ese deber ser de lo correcto. ¿Y lo correcto para quién? ¿No? Es la pregunta. Eso está bueno si se encuentran con una persona así, es cuestionar la creencia, ¿no? Vos decís lo correcto, decís hacer las cosas bien, pero ¿para quién? ¿Qué significa esto? Entonces, cuando nosotros preguntamos qué significa hacer las cosas bien, capaz le abrimos a la persona a ver que bien para la iglesia, bien para mi mamá, bien para papá, ¿qué significa bien para vos? ¿No? Entonces ahí se abre como otra cosa más que quizás la persona no puede visualizar en ese momento. No quieren reconocer ni su sensualidad, ni su amor por los placeres asociados a los sentidos. Entonces acá nos encontramos con personas que están como bloqueadas. Esto, Adri, que decías, parece que no siente nada. No es que no siente nada, es que justamente no quieren reconocer. Cuando alguien está muy negado a este tipo de procesos, se puede iniciar dando agrimony. Agrimony suele atravesar estas barreras de negación. Generalmente detrás de este tipo de personalidades hay historias de mucho dolor. Pensemos que Agrimony consume sustancias, fuma, come para tapar. ¿Sí? Hay muchos casos de sobrepeso que llegan con ese tipo de cuestiones buscando que las flores de Bach los hagan bajar de peso. De hecho, hay un webinar en mi canal de YouTube que habla de sobrepeso y flores de Bach,
yo encaro esto desde ahí, ¿no? Bueno, pero ¿qué te lleva a comer? ¿Qué es lo que te lleva a comer? Entonces, ahí podemos darle un poquito más de profundidad. Rechaza los impulsos vinculados a los sentidos, la herida de humillación. Tiene miedo de pasarse de la raya y sentir vergüenza, ¿no? También teme ser castigado si disfruta demasiado de la vida. Esto en consulta se escucha un montón. No me puedo permitir disfrutar de los logros. Hago las cosas bien, pero como que siempre falta algo, un poco lo mencionaba al comienzo. Y suelen tener historias relacionadas a la sexualidad en la infancia o adolescencia, situaciones de vergüenza, quizás los han encontrado en algún juego inocente entre niños, en alguna exploración. También de esto se desconoce mucho a nivel crianza, ¿no? De cómo el niño explora su cuerpo, puede explorar el cuerpo de otra persona, y ya todo es un abuso. En realidad, forma parte de lo normal, en tanto y en cuanto mirar, en tanto y en cuanto tomar distinciones. El niño de 4 o 5 años lo que está buscando es entender por qué el varón tiene un pene, por qué la niña no lo tiene, porque pensemos que el niño conoce el mundo por lo que conoce su cuerpo nada más, no conoce el cuerpo de otra persona. Entonces, ese juego de exploración, a veces, si hay un adulto que desde su desconocimiento o sus creencias de que eso puede ser un potencial daño, no puede lidiar con eso, y empieza no te toques ahí, no hagas esto, no mires, no. Y el niño se asusta, porque el niño lo único que estaba siguiendo era su curiosidad, que está libre de una agresión, no hay una intención de abuso con 5 años. Distinto si estamos hablando de un adolescente más grande que está con un niño más pequeño, eso es otra cosa. Estamos hablando de pares, ¿sí? Todo esto me lleva, ¿sí?, a una de las clases que pronto voy a estar haciendo, calculo que en el transcurso de este mes, ya les voy a dar fecha, que es Sexualidad y Flores de Bach. Hay que hablar de esto, porque es que son cosas que quedan en el tintero y pueden llegar al consultorio de un terapeuta floral, ¿sí? Porque viene la madre preocupada por el niño, la madre preocupada por la niña, porque el amiguito, porque la amiguita. Entonces, estas cosas son también de psicoeducación y necesitamos saberlas, cómo lidiar con este tipo de situaciones. Otra cosa clave aquí, la herida de humillación no sabe diferenciar el concepto de libertad y libertinaje. La libertad es un temo que si me dejo guiar por mi cuerpo, entonces esto va a ser un descontrol. Entonces no está clara la línea, como no está clara la línea entre exigencia y sobreexigencia. Entonces se pasan de rosca, no descansan, permiten el placer, porque si se permiten esto, también suele suceder que se recompensan con comida. Entonces son los atracones. Eso puede terminar también en un problema de alimentación, ¿sí? Un conflicto de alimentación, ya sea anorexia, bulimia. Porque claro, como no hay límite en el placer, entonces me censuro, dietas muy estrictas, y de repente me comí un chocolate así, me comí el kiosco entero, después vienen todos los métodos compensatorios, gimnasio, vómitos, demás. Eso también parte de no poder lidiar con las cosas que me gustan, no poder lidiar con el placer. Entonces, como es algo que rechazo todo el tiempo, necesito sacarlo. Limita su libertad, ¿sí?, anteponiendo las necesidades de los demás. A ver, en el caso concreto, Adri, esto que decías de tu consultante, ¿por qué no te tomás vacaciones? No, porque mi hijo, no lo voy a dejar solo con la pizzería, ¿no? No es que ella quiere ayudar al hijo, es que ella no quiere dejar solo al hijo. Le preguntó al hijo si él le molestaría que ella, porque capaz el hijo le dice, mamá, por fin, tomátela, anda de vacaciones. ¿Nunca les pasó que alguien hace algo por ustedes y les dice, dale, déjate hinchar? Entonces, es lo que la persona trae al consultorio, no es quizás lo que el ambiente le devuelve, ¿no? Es interesante eso. Entonces, abrir la pregunta de le preguntaste a tu hijo,
a veces es una tontería del lenguaje, pero la persona quizás ni piensa que le tiene que preguntar, es obvio que el hijo la necesita. ¿No? Ahí entran estas madres chícori, ¿no? Que están muy pendientes de la necesidad del otro. Entonces, por otro lado, hay una flor que no es de Baja, es de California, que se llama basil, es la albahaca, que trabaja la unión de la sexualidad y la espiritualidad, porque este tipo de personalidades tiene escindido. O sea, la sexualidad no forma parte de la vida espiritual. Como si nosotros estuviéramos acá y no fuéramos espirituales, tenemos que desechar el cuerpo porque eso, pecado, sucio, feo, porquería. Entonces esa flor lo que hace es unir. Por otro lado, este tipo de personalidades se siente sucio muy fácilmente. La sensación de suciedad interna también se trabaja con crab apple, ¿sí? Vergüenza, suciedad. Pueden llamarse como me siento un cerdo, me siento indigno, me siento impuro. ¿Sí? Eso es crab apple. Siempre que hablamos de suciedad interna, hablamos de crab apple. Perdón, Vicky. Sí, te escucho, Ani, ¿cómo estás? Acá, muy bien. Acá esta consultante mía siempre tiene candidiasis. Siempre. Entonces es rosewater y crab apple. Sí, y ¿te pusiste a ver cuáles son ella está en pareja, está soltera? No, sí, es una señora de 64 años, pero sí, también todo. Al principio muy cerrada, como decía, creo que es Adriana. Ella ya desde marzo que se contactó conmigo. Recién ahora se empezó a abrir, a soltar, y está muy contenta porque, bueno, los dolores de fibromialgia están desapareciendo. Y bueno, está mejorando por suerte. Pero siempre me decía que tenía mucha infección urinaria y candidiasis. Bueno, voy a dar un tip para esto. Ustedes saben, seguramente no saben, yo no lo sabía, y me enteré indagando en ginecología natural, que la vulva necesita recibir baños de sol. Esto es algo que yo no tenía idea. Y que, por ejemplo, las infusiones con manzanilla, las compresas y los baños de sol son sumamente placenteros, nada, 10 minutos, no es que nos vamos a ir a la playa a las 3 de la tarde en un espacio, en tu casa, ¿no? Solas. Es muy interesante para empezar a percibir qué pasa con el cuerpo en esa zona, y lo que buscaría Ana son situaciones de incoherencia en torno a su sexualidad. Esa generación de mujeres suele tener... Es muy puritana, súper puritana. Y mucho conflicto respecto de la sexualidad como sucia y el deseo del marido vivido como algo que se lo tiene que sacar de encima, ¿entendés? Como, ay, bueno, Se lo bancan. sí, bueno, dale, sí, rápido y ya. No están abiertas a disfrutar, no están abiertas a la conexión, no están abiertas, pero todo esto parte de esto, de que se las obligó a salir de ahí porque la mujer que se casaba bien tenía que ser la madre, la que lavaba, la que planchaba, y si el tipo quería buscarse algo y se lo buscara afuera, son creencias, nada, hoy las generaciones más nuevas no las tienen, pero en esa generación, entonces, obviamente no le vas a decir esto así, es un poco fuerte decirlo así, este es un conocimiento para nosotras, para tener ahí atrás. Pero sí lo que es importante es empezar a ver si hay coherencia entre su deseo y el acto. Porque de ahí empieza el cuerpo a decir, esto acá está mal, acá hay algo que está mal, acá hay algo que no... Y ahí empiezan los síntomas físicos. Desde el enfoque centrado en la persona, lo que vemos es, el síntoma es un emergente de algo que no está en la conciencia. ¿Sí? Entonces, tenemos que traer a la conciencia eso. No tenemos nosotras que traer. La persona lo tiene que traer. ¿Cómo llegamos a partir de la intervención de la palabra
a que eso emerja, nada, lo podemos hacer. En la formación, en las 3 clases de enfoque centrado en la persona, lo vemos en profundidad. Que yo de hecho estuve pensando y les iba a preguntar a ustedes si tienen ganas de hacer solamente la parte terapéutica, porque las chicas ya hicieron, o sea, ustedes ya son terapeutas, entonces quizás solamente quieren hacer las 3 clases de enfoque centrado en la persona, y podemos armar un curso con esas 3 clases y un grupo de apoyo, por ejemplo. Si a ustedes les interesa, yo me ocupo de armarlo y de hacerles llegar la propuesta, porque quizás desde ahí podemos empezar a profundizar en esto de las intervenciones, ¿no? Que es, bueno, la teoría de la personalidad me dice esto, las intervenciones me dicen esto. Bueno, perfecto. ¿Cómo hacemos para emerger en la conciencia ese síntoma físico que esta persona está trayendo a la consulta? Para mí ahí hay una cuestión de incoherencia, ¿viste? Que es necesaria traerla a la palabra para que la pueda visualizar y desde ahí ver cómo seguir en el proceso. ¿Les interesaría que arme algo así para hacer el taller de enfoque centrado en la persona? Sí, a mí sí. Ok, Sí, sí, sí. solito, como separado de las flores. Adri, ¿te interesa? Ana, ¿sí? Sí. Bueno, podemos armar un encuentro de 3 clases que están grabadas de enfoque y hacer 1 o 2 clases extra a modo de repaso de todo eso, hacer el trabajo, hacer la supervisión de casos. Eso se me ocurre, que le podríamos sacar un montón de jugo. Bueno, déjenmelo cranear y en estos días les paso la info. Está buenísimo eso, me parece que les aporta un montón. Bien, engorda con facilidad. Les voy a mostrar cómo es el cuerpo, ¿sí?, de el físico masoquista, ¿no? Fíjense, es como redondeado, rechonchito, así como. Y suena bastante coherente porque no quiere que se le acerquen al cuerpo, ¿entendés? Está como marcando distancia con el otro. Dice, tiene el don de hacer reír a la gente burlándose de sí mismos. Es como que ellos mismos se colocan en ese lugar de humillarse. Engorda con facilidad, ¿sí?, para así tener una razón por la que no disfrutar de sus sentidos. Entonces, si como, me castigo engordando. La descripción del físico, bueno, esto, el cuerpo rechoncho, dice la autora, estatura baja, rostro redondo y abierto, ojos grandes y redondos, el cuello ancho, ¿sí? Suelen acumular grasa en la parte posterior del cuello como una joroba de búfalo, lo llama la autora. Tiene partes redondeadas y se viste con ropa ceñida, ¿sí?, como para acentuar esas redondeces, ¿sí? Y tiene la voz melosa, dice la autora. Son características que nos sirven porque al momento de tener al consultante adelante, nosotros lo que podemos ver es si cumple, ¿no?, con todos estos requisitos, ¿no? Y si podríamos estar hablando de una herida de humillación, entonces ya sabemos que Rockwater, Pine, Basil, que es la floresta que les comento de California, Oak, Elm, Rockwater, ¿sí?, Pine, Larch, Crabapple, son flores que acompañan muy bien toda esta toma de conciencia, ¿no?, del cuerpo. Bien, chicas, ¿hay dudas? ¿Hay preguntas? Hasta acá llegamos con esta herida. El mes que viene vamos a estar hablando de la herida de traición en el 4.º episodio. Lo que les quiero comentar entonces es que les voy a hacer llegar la información. Esta semana se las hago llegar por correo electrónico. Creo que todas me dejaron la dirección de correo electrónico en el formulario, ¿verdad? ¿En el de Facebook? Claro, en el formulario que completaron para anotarse,
O si me los quieren tipear de vuelta en el chat por las dudas, y les hago llegar la información de estas 3 clases. Enfoque centrado en la persona, intervenciones, un trabajo práctico especial para poder supervisar un caso y ver todas las intervenciones aplicadas. Y después podemos hacer 2 clases más para poder llevar a la práctica todo esto. 5 clases, 2 en vivo y 3 grabadas. Entonces de esa manera podemos trabajar en profundidad. En realidad serían 2 clases grabadas y 3 en vivo, porque la supervisión de cada caso la haríamos en vivo. Me parece que les puede aportar un montón lo que estuvimos charlando hoy. André, ¿y vos qué hiciste? Enfoque centrado en la persona. Si te querés sumar, nada, lo hablamos, te sumás, repetís los videos y te sumás a las clases de supervisión, que me parece que te van a sumar un montón vos que estás en práctica. Y reforzamos el trabajo final de tu cursada, que fue un trabajo que Dale. hizo una alumna y que lo compartimos entre todas, pero acá Sí. como somos poquitas, podemos hacer un trabajo cada una y dedicar 1 hora de trabajo específico a cada una de ustedes. Me parece que puede funcionar lindo eso. Después les paso la propuesta y los valores. Dale, Vi, gracias. No, por favor. ¿Hay dudas, hay preguntas? ¿Me quieren decir algo? Las escucho. Yo me quedé, Vicky, con lo que había dicho Analía, de esta señora que empezó a sentirse mejor con la fibromialgia, que ella dijo Rockwater y, bueno, Crab Apple por el tema del otro problemita que tenía. Y Porque Pine, en el caso de una... Ay, claro, suponete que la persona no quiere, ¿no? Como en el caso de esta señora que yo atiendo, no la atiendo con flores, pero ella no quiere entrar en el, como decías vos hoy, ¿no? No quiere entrar en el otro nivel, pero quiere un alivio. ¿Se puede conseguir con las flores? Claro, el tema es, creo que ahí lo que hay que hacer es un pequeño procesito de psicoeducación, ¿viste? Porque en realidad, desde el paradigma médico vigente que hoy nos atraviesa, el síntoma es algo que hay que sacar del cuerpo, Sí. porque nos está diciendo que hay algo que está mal. Pero los nuevos paradigmas lo que nos dicen es que el síntoma no está mal, que el síntoma es una fase de resolución de algo y que nos está contando algo. Entonces, mientras se siga buscando erradicar el síntoma, quizás lo que hay que explicarle a esta persona es que erradicar el síntoma se puede hacer con algo alopático, que tome un miorrelajante, que tome un calmante, que se inyecte morfina, no sé, pero que eso no le va a traer una solución a largo plazo y que si ella quiere empezar un proceso emocional, estaría bueno que mire qué hay debajo de eso. Si quiere tomar flores para sentirse más relajada físicamente, Rockwater la va a aflojar. Sí. ¿Qué puede venir después de tomar Rockwater? Solo Dios sabe. Claro. Esta es una pregunta mía, ¿eh? No es algo que yo haya hablado con ella de flores ni nada por el estilo, porque la vi tan cerrada, pero se me ocurrió, o sea, como escuché lo que dijo esta chica, yo por ahí a lo mejor hay algo que pueda aliviar el dolor. No sé. Lo importante es que la pregunta nos la hagamos nosotras y me parece genial, porque ¿cómo le respondo? ¿Cómo le ofrezco? ¿Cómo le digo? Está buenísimo, porque ¿cómo me enfoco en ella? Porque claro, por ejemplo, ha pasado muchas noches sin dormir. Sí. Exacto. Sí, es así, Adriana. Esta mujer no dormía y ahora duerme 8 No duerme. horas. Está Bueno, y feliz. yo le preguntaba, le digo, pero ¿no dormís? ¿Por qué? Le digo, ¿tenés pensamientos recurrentes? No. No, los dolores. Los dolores Claro. que sentí. O sea, todas las preguntas que por ahí te orientan a una flor o algo, es todo no, pero no da más el dolor, o sea, yo la veo y me sufro, sinceramente. La cara, sí, tiene la cara de dolor, pero esta mujer recién ahora, al 6º mes se abrió a las flores. Claro. Porque yo se Ella, la fui hay dando días que tiene siempre. la piel blanca, chicas, parece un cadáver andando. Realmente a mí me da mucha pena, sinceramente, pero no me meto con ese tema porque ella tampoco lo ha pedido, ¿viste? Entonces... Escúchame, ¿y no abriste la pregunta de ¿y vos qué necesitas? No. Por ahí estaría bueno. Es una pregunta muy linda, porque a veces te traen el problema
y una, ¿no? Que acá somos todas dadoras y estamos queriendo que el otro no sufra, pero eso es nuestro, y hay que tener conciencia de que esto que decía Moria, ¿no? Si querés llorar, llorá. Hay que ser consciente de que esa es nuestra necesidad, que tiene una intención joya, pero el otro te trae un problema, entre comillas, y nosotras queremos ir a resolver, ¿no? Esta es como nuestra naturaleza. Pero la pregunta acá es, ¿y vos qué necesitas? Hay un caso que se da como muy claro cuando vemos enfoque centrado en la persona, de un mismo problema, ¿no? Uno lo trae una chica que está recién casada, ella trae el problema de que no siente deseo sexual, y el terapeuta interviene y la chica lo plantea con mucha tristeza, porque está recién casada, porque siente que su marido no la va a querer, ¿no? Una chica joven. Y el mismo problema planteado por una monja era la epifanía y Dios la había asistido porque ella no sentía deseo sexual, entonces esto era un milagro del universo canalizado a través de sus entrañas. Entonces, el evento es neutral, Adri, hay que ver qué quiere la persona y qué necesita la persona. O sea, la pregunta, ¿y vos qué necesitas? Puede conectar a la persona con algo. Claro. ¿Cómo crees yo que te puedo ayudar? ¿No? Sí, Ana, no hay problema. Después Chao. nos comunicamos por mail. Un besito. Ya estoy cerrando igual. Así que bueno, eso. ¿Vos qué necesitas? Bien, ¿Qué te gustaría? gracias, Vicky. ¿No? Entonces ahí, ¿en qué te gustaría? Y me gustaría sentirme más relajada. Bueno, podés probar un rock water, podés probar un pine, podés devolver esto de la autoexigencia. Te estás muy exigida, ¿no? Sí, la verdad que sí, listo, pine. Te cuesta, ¿no? Bien. Te cuesta soltar las responsabilidades. Ay, sí, nena, no sé qué hacer. Pum, ahí está, rock water, pine, large. Centauri, no puedo decir que no. Bien. ¿Elm también funcionaría? Sí, pensaba en la Elm, fórmula de Yoke, insomnio, que es impatient, elm, Sterantus, esclerantus y dije elm, White impatient, chestnut. white chestnut, gracias. White Chestnut. White chestnut. Perfecto. Faltaba una, no sabía cuál era. Yo a veces le pongo Bien. cherry plum también a esa fórmula, si los veo muy explosivos. Ah, Funciona. Entonces ella puede empezar, quiero dormir, te dice, ¿qué necesitas? Necesito dormir. Empieza con esas flores. Y te fijas que se abre, porque capaz empieza a tomar él, se empieza a relajar y dice, ay no, pero que esto va por acá. Ah, bueno, bien. eso puede funcionar. Si yo me mantengo enfocada en la necesidad del consultante, Adri, generalmente la persona sola te muestra el camino. Pero hay que tener Claro. muy claro que estoy mirando. Me comprometo a hacerles llegar la propuesta de la clase de teoría de personalidad, que solito, ¿no? Como aparte del curso de Flores. Que es parte del curso, pero lo vemos como en otro contexto, bien aplicado a ustedes. Bueno, chicas, gracias por venir. Cualquier duda o consulta, quienes me están escuchando en diferido, me pueden escribir a amanecerreiki@gmail.com. Si no, me siguen en redes sociales como Amanecer Reiki, YouTube, Instagram, Facebook. Se pueden sumar al grupo de Flores, Vivir con Flores de Bach. Ahí está toda la info. Y bueno, si no hay dudas, no hay preguntas, nos vemos el próximo webinar. Gracias, Vicky. Nos vemos. Buen fin de. Gracias. Un Chao, abrazo. chao. Gracias. Hasta pronto. Chau Marce, chau Úrsula. Chao.